¿Cómo están, gente? Sean ustedes bienvenidos al mejor programa en la historia de la humanidad. Esto es Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Yo soy Adán, ¿cómo están todos? Hola, yo soy Rafa. Y bueno, el día de hoy les traemos un tema bastante interesante. Les vamos a estar hablando sobre Caballo de Troya. Y no ese caballo donde se metieron un montón de soldados y atacaron, ¿no? Básicamente trata sobre una misión secreta llevada a cabo en los años 70 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Involucra un viaje en el tiempo y bueno, involucra el viajar a la época de Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces aquí les vamos a hablar un poco de todo este proyecto, de toda esta historia. Qué es lo que hicieron los crononautas que viajaron, que conocieron a Jesús durante los últimos años, los últimos días de su vida. Y pues es un tema muy extenso, bastante interesante. Entonces los invitamos a que se queden, a que nos acompañen esta hora, les va a gustar. Es muy completa la información que hay. Ya saben, estamos transmitiendo como siempre totalmente en vivo a través de Otro Nivel Channel. Como cada miércoles aquí en Morelia, y pues para que se conecten ahí en las redes sociales, también en Conspiración, ya saben, tenemos ahí la fanpage de Conspiración Paranormal, así todo junto, solo separado por un guión medio. Estamos en YouTube, por si no tienen chance de ver los programas en vivo, ahí pueden conectarse a nuestro canal oficial y ver todos los programas anteriores. Andamos en Twitter, ahí por todos lados andamos. Todos. Sí, casi todas las redes sociales. Casi, solo nos falta una, ya pronto. Bueno, pues entonces yo creo que sin más preámbulos vamos a empezar con el tema. Como les digo, bueno, primero comentar que está basado en una serie de libros, esta historia de Caballo de Troya, escritos por es un escritor navarro. Él nació en Pamplona, se llama Juan José Benítez, más famosamente o mundialmente conocido como JJ Benítez. Popular, así ya no hay problema. Así le dicen los amigos. No, los amigos le dicen que Juanjo Benítez. Y bueno, si me permites antes, este personaje, este señor muy afamado, autor de estos magistrales libros y bestseller que tiene todos ellos, sin ser escritor principalmente, o sea, investigador, periodista, allá en su país. Como aquí estamos viendo, gracias a nuestro productor Darío, que nos enseña la foto precisamente de Juan José Benítez en alguna de las tantas firmas de autógrafos que tiene cada día a lo largo del globo terráqueo. Miles y miles. Ya, perdón. Sí, pero fíjate, yo a mí se me hace desde que empezamos a ver así un poquito de la vida de él, como lo ubiqué así como el Maussan de España, o Maussan como el JJ Benítez de aquí de México, no sé. Sí. Son similares sus trayectorias, los dos periodistas, ambos investigadores principalmente de lo que es el fenómeno de los ovnis. El señor Juan José Benítez fue quizás lo que a él lo marcó así para siempre, fue lo que hubo hace muchos años. Ya me voy a regresar como a la década de los 70s, unas investigaciones acerca del manto de Turín, o lo que se conoce como la sábana santa, el manto sagrado. Ajá. Él fue lo que a él, yo creo que lo marcó, porque antes de eso dedicaba más sus investigaciones y todo a lo que les decía, lo que es el fenómeno de la ufología, los ovnis. Sí. Aquí lo que me llama la atención revisando entrevistas de él también de esos años es que ya para sus investigaciones de ufología hay una entrevista donde él menciona que le gustaría aportar algo más que simple casuística, algo más que hipótesis, que reflexiones personales. O sea, aquí lo que le entiendo, y es lo que ya me desconcierta un poquito, porque de entender que ya desde ahí, desde sus investigaciones de ufología, eran simples hipótesis o se basaba en lo que él pensaba. Solo teorías. Sí, exactamente, teorías. Pero bueno, eso nada más para empezar. Entonces, como te decía, él lo dejó así como que marcado, las investigaciones que hubo acerca de la Sábana Santa por unos científicos de la NASA, porque a él eso le renació otra vez, como quien dice, la creencia en Jesús mismo, en Jesucristo, porque en la Sábana Santa, en los estudios que hubo,
sí se habla de algo de verdad que no tiene una explicación científica, Cierto. como por ejemplo, que eso tenemos quizás que hacer un programa de esa sábana. Lo haremos, ajá. Como el hecho de que, él lo menciona ahí, que tiene una cierta radioactividad. Sí. Fue descubierto, por ejemplo, que fue como chamuscado de adentro hacia afuera. Entonces, es de lo más extraño que han encontrado. Muy extraño. Entonces, eso te digo, a él lo marcó así para siempre, porque ya ahí como que dio un giro totalmente a sus investigaciones. Y bueno, ya empezando con lo que es el libro de Caballo de Troya, precisamente también en esos tiempos, ya en los 80s, en 1980, la historia comienza en que él, estando en México, vino a un programa muy famoso que aquí pues todos recordamos como el del señor Jacobo Zabludowski, el programa conocido como 24 horas, un programa de noticias, pero súper prestigioso, pues era prácticamente lo único que había aquí, era en cuanto a las noticias. Entonces, él estando aquí en México fue invitado a ese programa. Eso sí, traté de buscarlo por todos lados, pero no encontré nada. De hecho, él había escrito un libro, sí, y vino a hablar de ese libro, sí, que no tenía nada que ver con Caballo de Troya. Exacto, del elegido, creo que fue ese libro, ¿no?, el que vino a promocionar, y fue invitado al programa. Ahí sucede un hecho, ya prácticamente como la introducción al tema del libro. Sucede que hubo mucha gente interesada en lo que él habló, pero te digo, por más que traté de encontrar así qué es lo que dijo, pues no encontré el video, pero parece que tuvo mucho rating y mucha gente que se interesó en ese momento. Hizo algunas, como tal el video yo tampoco lo encontré, ya no. No, solo hay imágenes nada más, solo hay fotografías. Pero bueno, el libro que hizo hablaba sobre investigaciones científicas, del que vino a hablar. Pero en algún momento la charla se fue por el lado de Dios, y él comenzó a hablar sobre Jesús, sobre su misión, sobre todo esto. Y curiosamente lo estaba viendo un mayor. El mayor, no un mayor. Bueno, no es que un mayor que de aquí en adelante será conocido como el mayor. Ay, sí. Ahora. Entonces lo contacta. Sí, pues precisamente en el programa, ya cuando termina le pasan una llamada. No sé si la operadora o la secretaria del programa le dice que había una persona que quería hablar con él, le pasa la llamada, y era precisamente el que tú mencionas, un ex militar de las Fuerzas Aéreas, como es tú conocido como el mayor, nada más vamos a dejarlo así. Lo que se me hace raro es que ya empieza a platicar con él, y como que muy fácilmente surge en él un interés por conocerlo. Le dice que tiene una información muy valiosa que le puede interesar, entonces lo invita a encontrarse, a tener un encuentro con él. Él estaba, el mayor vivía en Tabasco, ya ex militar retirado, a punto de morir, viviendo prácticamente sus últimos días, ya jubilado, ya retirado, y muy mal de salud en ese momento. Lo invita a que lo acompañe, a que se conozcan y a que se entrevisten. Yo creo que esa parte es la que supone que hace que él se anime a hablar con él, ¿no? Aparte que él sabía que ya le quedaba poco tiempo de vida. Entonces, hasta él dicen que después se sincera con él y le dice que eso es. Que a lo mejor tal vez nunca lo hubiera buscado, nunca se hubiera animado a decir todo esto que le vamos a platicar, todos los secretos militares, si no hubiera sabido que iba a morir. Porque a lo mejor ya no temió por seguridad, no le importó si tenía represalias hacia él y demás. Y fue por lo que lo buscó, ¿no? Siempre pasa, de hecho, o sea, ¿cuántos astronautas retirados de la NASA hemos visto que empiezan a hablar de que en tal o cual misión vieron una nave, un platillo, que fueron a tal planeta y que vieron unos seres, y lo dicen justo cuando están a punto de morir, precisamente por eso, por las represalias de que les lleven la cabeza de su hija en una caja o algo así? Pero serían incapaces, ¿eh? Pero también otra cosa por la que le llamó la atención es por cómo se expresó de Jesús mismo. Entonces eso fue lo que el mayor decidió contactar con él y decidió ponerlo a prueba, se puede decir. Sí. Primero platicando, conociéndolo, le pedí a él que confiara, principalmente que confiara en él. Todavía no le podía revelar gran cosa. Ya tienen su primer encuentro en Tabasco, en una zona arqueológica por allá. ¿Cómo se llama el lugar? Eso sí, no recuerdo. Es donde tienen las cabezas olmecas, es muy conocido. Ese es como un parque donde está la cabeza grande, así, creo que es olmeca o tolteca.
ahí es donde tienen su primer encuentro. Y entonces es donde ya se conocen personalmente. Dice él que pues para empezar lo saludó con mucha firmeza, que le inspiró mucha confianza, que era una persona que en ese momento pues se veía que sí tenía, como quien dice, algo interesante que contarle, y sobre todo porque sí coincidía por lo menos que era gringo, ¿no? Es como él dice, ya para empezar. Ya por lo menos. Ya no mentía, güey. Entonces también otra cosa que ya en este primer encuentro no platican así gran cosa, pero le pregunta a Juan José Benítez, le dice, bueno, usted sabe que yo soy investigador del fenómeno ufológico o de lo que sí viene siendo objetos voladores no identificados, que son los ovnis. ¿Me puede decir acaso si tiene que ver su información con mis investigaciones? Y es donde el mayor le responde que es lo único que le puede decir en ese momento, que no tiene nada que ver con eso, con ese tema. Bueno, y así pasa un tiempo. Ellos mantienen una comunicación por medio de cartas, siguen escribiéndose y siguen comunicándose. Ahí también no relata mucho de lo que hablan, me imagino que seguían nada más como haciendo una amistad y hablando de temas así generales, porque no menciona muy bien de qué hablan. Se me pasaba, en su primer encuentro, él le dice, o le da más bien una... No, todavía no en el primer encuentro donde le da el sobre, no estoy confundiendo, ¿verdad? No, perdón. Bueno, ya después tiene un segundo encuentro, esto ya es en Yucatán, en Mérida, en donde está la zona arqueológica otra vez, donde están las pirámides, y es ahí donde prácticamente es la segunda y última vez que lo ve, que ya está muy mal el mayor de salud, y en este encuentro sí le revela, le da un sobre en donde va en su interior una llave. Él le dice en ese momento que si lo puede abrir, me imagino la emoción en el instante, pues quería saber la curiosidad de lo que contenía. Le dice el mayor que no, que prefería que lo abriera ya en el avión o durante el trayecto de regreso a su casa. Entonces, él ya no puede aguantar la curiosidad y en el avión dice ahí que ya iba por el Popocatépetl, es lo que recuerda, que iba por ese lugar. Si se fijan, en el libro empieza a relatar como para envolverte más en la historia, lugares de aquí de México, pues muy, muy bonitos, muy históricos, con como las zonas arqueológicas. Ese detalle de que iba por el Popocatépetl en el avión, es ahí donde decide abrir el sobre y se encuentra con que había solamente una llave. Entonces en ese momento dice que sentía así como que casi le iba a dar un infarto de la impresión, porque se esperaba a lo mejor textos o otra información. Ya desde ahí empieza el misterio con esto de la llave. No sé si quieras continuar ahí la historia. Sí, bueno, básicamente todo esto, bueno, estas pruebas que le pone a él de aquí en adelante y muchos acertijos que le toma bastante tiempo poder descifrarlos, era para que pudiera encontrar su diario. Él había escrito un diario y lo tenía en la ciudad de Washington, lo tenía en Washington DC, este diario. Entonces, la travesía de Benítez, de todo esto que pasa, incluso persecuciones de gobierno, lo empezaron a perseguir ciertos hombres que él comenta. ¿Del FBI? ¿No? Ajá. Tuvo que viajar a varias ciudades, tuvo que entender algunos mensajes, descifrar que él no tenía ninguna idea de qué significaban, hasta que por fin pudo dar con el contextos, con un diario de este mayor. Y bueno, cuando logra por fin descifrar todo lo que había sucedido, todo lo que ya para ese momento, en ese momento ya estaba muerto el mayor. Cuando él por fin puede encontrar este texto, estos diarios, y bueno, él se da cuenta que esto hablaba sobre una misión. Todo lo que había escrito, se da cuenta que era algo muy grande, como tú dices. Parecía, primero, incluso ya se iba a dar por vencido, porque hay muchas cosas que no las entendía. Él dice que pasaba día y noche tratando de descifrar a qué se refería, a dónde tenía que ir, cuál era el paso a seguir. Es que hay una parte interesante de la trama,
donde por ejemplo una de las pruebas que le pone es encontrar una tumba de un soldado desconocido. Ahí, como dices tú, en Arlington, estaba custodiada por le llama así, un centinela, que era un soldado. Estoy mencionando una de las pistas que tuvo que descifrar. Él se traslada hasta allá y empieza a hacer una observación. Para esto le dice el mayor que el centinela te revelará como quien dice, el misterio. Entonces empieza a ver, si ustedes revisan por ejemplo en internet, hay videos de ese lugar, si existe efectivamente. Están montando guardia, 2 o 3 soldados, y él empieza a observar que tenía que ver incluso hasta el número de pasos que daba el centinela o el soldado que estaba ahí de guardia. O sea, estamos hablando de que le dejó pistas, le dejó, como les decía, esa llave, le dejó una serie de enigmas, así como acertijos que fue resolviendo para llegar principalmente a este diario. Y este diario, pues lo que contiene es la información de un gran viaje, que es lo que menciona el mayor, que es una misión. Una misión. Ajá. Que es la que llevan a cabo estos, como tú dices, crononautas, no sé por qué se les dice así, crononautas en vez de astronautas. Sí, es que exactamente el término cambia porque pues, es un viaje, bueno, pues prácticamente puedo decir que es un cronómetro, sí, porque no va a empezar a exactamente, podríamos decir que es prácticamente, ¿cómo sería? Un término pues que inventaron, la verdad, porque derivado de los astronautas, porque no se podría decir lo mismo porque astronauta viaja al espacio, ¿no? Entonces inventaron una palabra que tuviera tiempo y un viajero para poderlos definir a ellos, ¿no? Pues todas las palabras son inventadas a fin de cuentas. No, sí, pues digo, esa efectivamente salió de ahí. Entonces, es válido crononauta. Pues. Ya es aceptado por la Real Academia del... no, todavía no, pero próximamente. Entonces, bueno, les digo, él encuentra este diario, se da cuenta, habla ahí Jasón, así es como le vamos a llamar de ahora en adelante al mayor, que él era un médico astronauta, pertenecía a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a la USAF por sus siglas en inglés, y a él lo encomiendan en una misión, él junto con otro compañero, y los nombres claves que les ponen, obvio estos no son sus nombres reales, a él le ponen el nombre de Jasón y a su compañero le ponen el nombre clave de Eliseo. Eliseo era un segundo oficial que también pertenecía a la USAF, a la Fuerza Aérea. Entonces, bueno, empieza esto en los 60s. En los 60s es cuando se dan cuenta, bueno, Estados Unidos, como ya sabemos, pues tiene mucha tecnología, tiene mucho dinero y todo el tiempo se la pasa con proyectos secretos tratando de descubrir una y mil cosas. Hay unos que llegan a un fin, hay otros que nunca logran encontrar nada, hay otros que incluso llegan a cancelar. Están trabajando en poder controlar la nanotecnología, que en ese momento, ahora ya sabemos que es la nanotecnología, ya se utiliza mucho incluso en medicina, pero en ese momento nadie tenía una puta idea de qué era la nanotecnología. Ellos empiezan a trabajar con eso. Se dan cuenta que al poder modificarla, al invertirla, hay algo que ellos llaman swivels, o los ejes temporales o dimensionales, y se dan cuenta que al invertirlos, al cambiarlos de posición, podías lograr cosas como viajar en el tiempo, ya sea al pasado, al futuro, o a viajar dentro de tu mismo tiempo, pero a otras dimensiones. Entonces, desde ese instante, desde los 60s, que es el 66, para ser preciso, 1966, empiezan ellos a trabajar, y cuando por fin lo logran perfeccionar, cuando se dan cuenta que está listo esto, crean 3 proyectos. El primero se llama Marco Polo, que es el proyecto para viajar a un lugar de este mismo tiempo, pero en otra dimensión, a otro de los multiversos, de los planos que existen. El otro es para viajar al futuro. Ellos querían mandar a 2 soldados, 2 astronautas, con todo y su equipo, su nave, a nuestro futuro más cercano. Hasta el día de hoy no se ha revelado cuál es el nombre de este proyecto todavía. Y hay un tercer proyecto, que es el que le estamos hablando nosotros, que le pusieron el nombre de Caballo de Troya, que era para hacer exactamente lo mismo, pero para viajar en el pasado.
Llega 1973, ya cuando tienen todo listo para viajar. Bueno, en el 71 dicen, ok, vamos a viajar en el tiempo, pero tenemos que escoger una época a dónde vamos a viajar. Ese es nuestro primer viaje. Una de las épocas que ellos tenían como en mente, les llamaba la atención, era viajar al tiempo de Cristóbal Colón. Sí. Porque querían ellos investigar si él había tenido acceso a una información de rutas, de cómo llegar, y de primer lugar si existía, ¿no? El nuevo mundo, como le llamó él, y querían investigar cómo fue que dio con él, o sea, de verdad fue un accidente. Exactamente. Sí. Querían llegar a la isla. Era 1478 en la isla de Madeira. El otro era 1861, cuando la época de cuando estaba a punto de iniciar la guerra de recesión en los Estados Unidos. Era Abraham Lincoln el presidente, entonces ellos querían tener todos los antecedentes de primera mano. Eso no se me hizo tan interesante, ¿eh? Igual para los americanos, sí. Y después estaba la opción de viajar al año 30 del siglo I de la Palestina, que es precisamente donde estaba vivo en ese instante Jesús. Y dijeron, pues obviamente Jesús. Yo también hubiera escogido esa. Pues, no. O sea, Jesús... ¿Los dinosaurios no hubieran escogido? Sí, a huevo. Bueno, sí. Estaba entre esas... Es que pero ahí hubiera estado madre entre esas dos. Segundo. No, pero estaba en la cuna. Pero es que mira... ¿Estás de acuerdo que el personaje más famoso en toda la historia del universo, del infinito y de las galaxias circunvecinas es Jesús? O sea, todos conocemos a Jesús. Claro. Creas o no creas en él, ves una imagen y dices, ese es Jesús. Incluso si eres ateo, incluso si eres budista, todos saben quién es Jesús. Claro, sí. Seamos sinceros, es el personaje más famoso en la historia. Aparte, se autoproclamaba el Hijo de Dios. Era muy interesante saber, primero, si existió, que ya sabemos que sí existió, obviamente. Se han hecho múltiples estudios y Jesús de Nazaret sí existió. Pero ellos querían saber si de verdad era una divinidad, si era el Hijo de Dios, si había resucitado. Entonces cogen esa época. Ellos hablan que no les fue difícil, dice Jasón que no fue difícil dar con esta época, ya que ellos utilizaron lo que era el... calendario juliana. Correcto. Que bueno, toma como ellos hicieron ese se utiliza cuando hay dos fechas muy lejanas para poder saber a qué instante llegar, ya que tomemos en cuenta que son calendarios distintos, que han pasado muchos años, muchas épocas, se ha modificado, que existen los años bisiestos, mil y mil cosas. Entonces ellos dicen que tomaron en esa fecha, la fecha juliana, lo que hace es tomar el lunes 1 de enero de 1413 antes de Cristo, se toma como el día 1. Y de ahí en adelante vas contando. Bueno, ellos llegaron al año 30, como les digo, del siglo I de Palestina, en Israel. Ahí es donde tenían la base y todo esto. Entonces, para no hacérselas muy largas, viajan en el tiempo. Ellos construyen para esto una máquina que se llama la cuna, que hemos estado viendo en las imágenes, que tiene forma de este mueble. Se llama la cuna porque parece una cuna. Dicen que esta máquina estaba equipada, tenía como un escudo invisible, era imperceptible al ojo humano. Entonces a cualquier lugar que llegara en los saltos, ellos le llamaban saltos, lo que hacían, los viajes en el tiempo le llamaban cada salto que hacían, salto en el tiempo. Cuando aterrizaba quedaba camuflajeada, quedaba invisible. Entonces lo que siempre comentan, que si alguna vez alguna persona, algún animal, X cosa, se hubiera encontrado de frente con la cuna, lo único que hubiera pasado es que hubiera habido una barrera invisible que no lo hubiera dejado avanzar más allá. Pero es que todo no, bueno, eso pasaría, pero pues, algo que pues, tampoco tenía razón. Imagínate que alguien encuentre eso. Se va corriendo. Sea, exactamente. Encuentra un lugar donde no puedes pasar y que tocas, y, pues, sea algo que... animal o humano, pues algo que no reconocerían que no es correcto, ¿no? Y ahora vamos a pensar, suponer ya. Bueno, ahorita que regresamos de la pausa vamos a empezar a hablar de por ejemplo, imagínate las complicaciones que tuvo para el idioma, lo que eran las lenguas de ese tiempo, las vestimentas. Pero bueno, en un momento más pues vamos a seguir platicando de esta historia. Por lo pronto vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos.
Kilómetro 38. Música en vivo todos los días. El mejor ambiente. Contamos con ballet parking, seguridad, los mejores grupos y bandas de la ciudad. Las micheladas inigualables a 35 pesos. De 11 a 6 de la tarde. Periférico Paseo de la República 4110. Bar Kilómetro 38. lácteos y carnes frías Prolacti. Una extensa variedad de productos carnes frías, quesos, café, sopas, palomitas, mayonesa, tostadas, productos Bimbo, papas la francesa, nuggets, alitas, chiles, carnes para hamburguesa. Visítalos en el mercado de Abastos Morelia, calle Naranja, bodega 1 y 2. Teléfono 323-0616 y 323-0858. Prolacti. Barbacoa de res Pepe. Variedad de tacos. Bistec, chorizo, tripa y adobada. Nos encuentras en los mercados Prados Verde, El Cance, Avenida Michoacán, Calzada del Panteón. Servicio de banquetes 4433-380718. Virrey de Mendoza 1349. Barbacoa de res Pepe. La mejor de Morelia. PQP, los mejores mariscos de Morelia. Cócteles, caldos, tostadas, changorras, especialidades y mucho más. Área para niños, ludoteca, el mejor ambiente. Visítanos, salida Pátzcuaro, kilómetro 1.2. Mariscos, PQP Fest.
regreso, Conspiración Paranormal. Y bueno, antes de continuar, mandar algunos saludos. Como siempre, agradeciendo de antemano a todos los que nos ven, que se tomen la molestia de acompañarnos aquí y ojalá que les esté gustando. A mi amiga, a Chiva Reséndiz, que está viendo la transmisión. De hecho, ella es investigadora del fenómeno OVNI. Tiene una página ahí en Facebook, se llama Dimensiones, y ellos se dedican ella es investigadora de campo, ellos se dedican a todo, está en la Ciudad de México y se dedica a toda la investigación del tema OVNI. A ver si algún momento hay chance de trabajar con ella en algo. Claro que sí, ojalá que sí. También para Eli García, que está viendo, un beso, muchas gracias, hermosa, ojalá que te esté gustando el programa. Y bueno, como siempre, a nuestros fieles seguidores de siempre, Edgardo. Los básicos. Los que siempre nos ven. Y ya sé que no está por demás nunca nombrarlos, porque aquí andan siempre. Zipatli, en la Ciudad de México, que nos ven. A nuestra amiga Ariana, que nos ve hasta Alemania. También. Saludos a la familia, a todos mis familiares que nos estén viendo. A mis papás, a mis hermanas, a primos, tíos. La otra vez se nos había quedado por ahí un saludo, ¿sí es cierto? Sí. A nuestra prima, a Mecha Mercedes, que está en Guadalajara también, que nos estaba viendo y que ya no alcanzamos a pasar sus saludos, se acabó el programa antes. Muchas gracias hasta Guadalajara y ojalá que estén bien todos, la familia. ¿Quién más? ¿Alguien más que le quieran mandar saludos? Bueno, Alex Torres también, un saludo, un beso, ojalá que te esté gustando el programa. No sé, alguien más. Bueno, cualquier persona que nos esté viendo en este instante, en cualquier parte del universo, en cualquier zona horaria, cualquier idioma, ya saben. Si quieren un mensaje, déjenlo ahí en la transmisión. O nos pueden mandar a los personales, ya saben, a nuestro Face, a nuestro WhatsApp o a la fanpage de Conspiración. Y siempre les vamos a mandar sus saludos. Exactamente. Entonces, bueno, continuamos. Lo que decías es importante, se me había pasado lo del idioma. Ya sabemos que, bueno, en esa época lo vine a hablar el arameo. Se hablaba griego, se hablaba hebreo, pero digamos en esa zona, pues como que lo chido era el arameo, ¿no? El arameo antiguo, que es como le llaman, o arameo galileico, que ahorita prácticamente ya desapareció, que hay únicamente 3 lugares en el mundo donde puedes estudiarlo. Y a ellos, a Jasón y a Eliseo, durante 21 meses los tienen a marchas forzadas, se los llevan a la Universidad de Múnich y los tienen trabajando en este idioma para poder perfeccionarse en el arameo. Sí, incluso detalles como se tuvo que dejar crecer obviamente la barba. Obviamente. O sea, no podían mandar lampiñas a esa época. Claro. Bueno, ya hablaste tú de lo que era la cuna, la máquina del tiempo, pero resulta que venía con sus, ¿cómo decirlo así? Como sus accesorios, ¿no? Aditamentos. Sus aditamentos, como todo iba bien armado Jasón. Exacto. Y uno de ellos pues era el aparato auditivo que usaba, que era como una especie de apuntador. Sí, es como el chícharo que le llaman aquí en los programas. Y era pues casi también imperceptible para que ninguna persona obviamente se lo alcanzara a notar. De hecho, él fingía como una especie de sordera. Ajá. Para poder escuchar bien. En este caso se comunicaba con Eliseo, que él era el que estaba en la nave, en la cuna, donde tenía una máquina que le podía pasar cualquier dato histórico, alguna información que le ocupara, y por medio de ese apuntador pues se comunicaban ellos dos. La máquina se llamaba Santa Claus. Exacto. Era una computadora gigante que tenían dentro de la cuna y le pusieron el nombre de Santa Claus, o sea, bien bizarro. Y ahí él sacaba todos los datos. En la máquina venían todos los datos de cada salto. Obviamente a qué época llegaron, qué día estaba. Sí, tenemos de hecho están viendo las imágenes de todos cada uno de estos aditamentos. Ahí venía todo, en qué época estaban, cómo estaba el clima, todo. De hecho la cuna tenía un, digamos, como un detector, por así decirlo. Podía de manera infrarroja podía detectar el calor de las personas o de cualquier ente que se acercara a la cuna. Que a pesar de que era invisible, pues ellos querían saber si alguien venía hacia ellos y se acercaba. Hay que tener conocimiento infrarrojo para el cuerpo de las... De hecho, en uno de los libros se comenta que en un instante Jesús apareció ahí junto a Jasón y Eliseo cuando ellos estaban dentro de la cuna.
cuando esto era imposible, obviamente, porque primero tenía que haberlo detectado venir, como a cualquier ente. Y después él no podría haberse acercado a esa distancia porque, como les había comentado, existía esta protección. Entonces de ahí se sí es Dios. Pero mira, habría que ver bien esa información, o sea, porque en la primera conversación que tiene Jasón ya con Jesús, se sorprende él porque dice, o sea, no sé si esa escena que tú mencionas, si haya cruzado palabras con ellos o nada más se haya postrado ahí cerca y los haya visto. Dice que nomás se puso porque en la primera conversación Jasón se sorprende de que Jesús inmediatamente sabe quién es, sabe de dónde viene y sabe a qué viene. Le dice, no desfallezcas porque tú tienes prácticamente le da a entender una misión que cumplir aquí. O sea, tú vienes a algo y tienes que hacerlo. Entonces, no sé si esa vez que dices tú que estuvo ahí en la nave, que sí, ahí se menciona en uno de los libros, tal vez nada más lo hayan visto, pero lo interesante es lo que dices, que no lo detectaron, ¿no? No fue detectado, estuvo ahí casi yo creo al lado de ellos. De hecho, la primera vez que él comenta que ve a Jesús queda impactado. Comentarles que Jasón era ateo. O sea, era completamente ateo, es una persona que en su vida creyó en Dios, que no creía obviamente en Jesús. Quizá esta es una de las razones por la que lo escogieron. Tal vez. Lo mandan. Él la primera vez que ve a Jesús dice que queda impactado. Él de hecho le empieza a llamar el gigante. Ahí en el libro, gracias a la máquina, gracias a Santa Claus, pueden sacar las medidas. Porque él, siguiendo con los aditamentos primero, él llevaba un bastón que le llamaban el bastón de Moisés, porque se parecía mucho al que tenía Moisés en su época. Ya sabemos que en esos tiempos tenías que recorrer grandes distancias, no había que te llevara el carro o tal. Entonces tenían que andar todo el tiempo a pie y luego eran lugares montañosos, a veces tenías que subir montañas. Entonces con el bastón ellos era como se apoyaban. El bastón de Jasón podía captar tanto sonido como imagen, podía tomar fotografías, podía grabar y se escuchaba audio, podía grabar el audio. De hecho se comenta que todo lo hizo, ¿verdad? Tiene videos, tiene fotografías y tiene audio de toda esa época de Jesús. También venía, él traía una especie de armadura que le llamaba la serpiente. Piel de serpiente, es correcto. Dicen que esta le protegía. A pesar, prácticamente dicen que ponía sobre la piel desnuda antes de la ropa normal, ¿no? Entonces dicen que esta piel probablemente se adhería a la suya, lo podía proteger tanto como de una enfermedad, de alguna bacteria que pues en ese tiempo eran desconocidas, no sabían que podía darle, también como de golpes, todo tipo de agresión que tuviera, prácticamente como un chaleco antibalas. Dicen que es un aditamento pues construido. Y hasta el día de hoy no lo conocemos, o sea, pues como también la cuna y demás alimentos que en ese tiempo aún no sabemos que existen. En ese tiempo todo lo pueden hacer con toda esa tecnología que ya les estamos explicando al respecto, ¿no? Y dicen que es gracias a eso también le permite los viajes en el tiempo. Ese aditamento también le permite que no le afecte esos saltos dentro de la cuna, que la cuna los protege en sí. Dice que la máquina en sí los protege de que puedan hacerlo sin que su cuerpo ni su mente les pase nada. Pero también todo ese tipo de armamento que él traía le permitía hacer esos saltos y que no le afectara nada al respecto. El bastón, antes que se me pase, también traía una especie de rayo láser. Primero, uno era para detectar, era como un GPS, algo así. De hecho, se lo utiliza, es que ellos hacen 3 saltos en todo este tiempo para conocer la vida de Jesús. Quedan tan impactados, digamos, la misión era únicamente llegar a los últimos días de la vida de Jesús, antes de que lo crucificaran y poder capturar todo lo que se pudiera. Quedan tan cautivados con su historia que realizan 2 saltos más. Regresan cuando él ya murió, cuando él ya lo crucificaron, y con este bastón es como Jasón va detectando en dónde se encuentra Jesús. O sea, ¿qué pasó con él después de la crucifixión? Ya ven que la Biblia cuenta que resucitó al 3er día. Así es como lo empieza, digamos, a escanear Jasón y lo empieza a buscar.
y otro tenía un rayo paralizador. Una descarga, ¿no? Daba una descarga. Eso era por si algún animal salvaje de la época o algún fariseo romano se pasara de lanza y... así, Yo creo que ni Batman estaba tan preparado como Jason para este gran viaje. Me hubieran mandado a mí. Sí. Tenía unos lentes, unos pupilentes que servían para detectar, para ver personas en la noche, en la oscuridad. Que bueno, eso ya lo utilizamos en esta época, que son los infrarrojos. Ajá. Los lentes infrarrojos para poder detectar el calor humano, y así no importa que esté todo oscuro, puedes ver qué otras personas hay. Y las zapatillas que vestía, aparte de que pues, obviamente era para combinar con la época, porque tenían que vestirse, claro. Como esa época no puede llegar en tenis Nike, pues no mames. Ahí sí, o sea, lo crucificaban. En esa época les encantaba crucificar gente. O sea, y cualquier mamada que hicieras, vamos a crucificar a ese cabrón. Oigan, espérense, pues ni se ha demostrado que yo lo hice. Pues ya estás crucificado. Entonces, bueno, las zapatillas, primero, les digo, tenía que caminar por mucho tiempo, muchas horas y grandes extensiones. Ahí sí, mis respetos para Jason, era un atleta el cabrón, porque yo no hubiera aguantado, yo me hubiera quedado como Eliseo, cuidando la cuna y comiendo. Dice que también para eso fueron preparados todos. Fueron preparados para aguantar unas cosas. Las inclemencias. Exactamente. De las sandalias es una parte que les ayudaba, ¿no? Dice que medía la temperatura, y entonces podía hacer que en calores extremos pues le ayudaba para que fría, exactamente, para que pudieran soportar eso, que pues imagínense en ese tiempo en Israel las caminatas que tú dices por horas, pues ya las soportaba porque Dios, ¿no? Pero los demás humanos pues está cabrón para que lo aguantaran. Contaba los pasos, también tenía un contador de pasos, más chingón que los celulares, para que vean la tecnología que tenían ahí. No necesitaban de estas aplicaciones, como un smartwatch, no necesitaban bajar la aplicación, ahí ya venía todo. Y aparte le mandaba pulsaciones al bastón o a la vara que traía, y se convertía en un GPS para que pudiera detectarlo desde la cuna Eliseo, para que supiera exactamente en dónde estaba. No importaba que estuviera a una gran distancia de él, Eliseo sabía perfectamente en dónde se encontraba, sí, gracias a estas pulsaciones. Entonces digo, todo esto le ayudaba para que mientras él, porque él era el soldado de campo, mientras él estuviera con Jesús, Eliseo detectara todo en la computadora y fuera registrando. Entonces, bueno, gracias a esto pudo saberse que Jesucristo era una persona muy alta, medía 1,81 m, por eso es que le decía él el gigante. Dicen que tenía una complexión muy fuerte, o sea, de hecho si buscan es muy sencillo encontrar, nada más pónganle así, medidas de Jesús caballo de Troya, por ejemplo. Ya saben, bien, van a encontrar paso por paso cómo medía. Y ahí viene cada una de las partes de Jesús, desde su cráneo hasta sus pies, cuáles sean sus medidas, su estatura. Gracias, la máquina pudo determinar que era una persona atlética, que era una persona muy fuerte. O sea, estaba mamey, básicamente. Jesús estaba en forma. O sea, no solamente tenía poderes divinos, sino que se podía madrear en el mano a mano. Pues güey, por eso tenía poderes divinos, nomás dijo, quiero ser mamado y ya, güey. Tenía con que, oye, sí, no lo había pensado. Sí, güey, en ánimo que entrenara y no jodas. Entonces, bueno, él dice que también cuando lo ve por primera vez, su cabello era muy lacio, se peinaba de raya en medio, dice que se peinaba de raya en medio, dejaba caer el cabello hasta los hombros. El color de su cabello él lo describe como acaramelado, como un tono acaramelado. Tenía un bigote y una barba muy fina, y la barba en un tono miel, también muy parecido al que era el cabello, pero un poco más clara. Él describe la barba y el bigote como un tono más claro, y dice que lo primero, de golpe, lo que le sorprendió es que su nariz era muy pronunciada. Su nariz era muy larga y pronunciada, así como muy grande. Entonces, bueno, él comenta que la primera vez que lo ve, llega, se acerca a él como que empieza a perder el habla, no sabía qué decir en ese instante, le impactó tanto el verlo. Jesús se postra ante él y le pone el brazo, la mano en el hombro. Sí, que era una mano enorme, velluda, muy grande. Se la pone
y le dice, seas bienvenido. Porque él obviamente sabía, como ya dijo Rafa, de dónde venía, a qué venía. Dice que él se quedó sin palabras, no supo qué contestar. Al mirar sus ojos, todo el tiempo lo describe como que esos ojos eran tan penetrantes, esos ojos color miel, que él no piensa que existe ningún muro ni ningún bloque que esa mirada no pudiera traspasar. Siempre lo describe así. Dice que esa mirada te desarma. Ahí estamos viendo ya las imágenes. La máquina anterior era la de Santa Claus, como fue bautizada. Esa es la que les decimos que era la computadora principal, de donde obtenían ellos todos los datos y lo que ocupaban así, o iban registrando más que nada la información. Ahí se pueden ver también las sandalias de las que ahorita nos hablabas, que pues eran adecuadas para ese tiempo. Tan chidas. Las ponen, Quiero güey. 2. Sí se me las pondría, carajo. Al fin no se vería, traería pantalón, nada más se verían de abajo. Sí. Me las llevo a la Como playa. Campos, lo que así trae. bien Jorge Campos. Me las llevo a la playa y... Pues, ¿Me con todo lo que traen. ¿Me estás pues, sí, oyendo, güey. Eliseo? Esa es una imagen que se dice, una fotografía que fue captada en ese momento. Ya yo he visto en varios lugares que sí dicen que es real, que no se ha podido comprobar si es falsa. Está interesante, ¿no? Si fue captada con el bastón. Sí, de hecho esa es una de las imágenes que aseguran fue captada con el bastón, y es una de las imágenes que dicen son reales de Jesús, y como tú dices, hasta el momento que está el bastón no se ha podido determinar que sea falsa. Sí. Entonces, bueno, Jasón tenía la misión de conocer a Jesús, de saber todo lo que pudiera de él, primero saber si existía. Ya cuando se dio cuenta que sí existía, querían básicamente que pudiera él quitarle un poco de ADN o de su sangre. Esa era la misión principal de la USAF, que él pudiera traer ADN de Jesucristo, fotografías, audio, imágenes, y fue lo que hizo Jasón en toda esta misión. Lo que no se esperaba Jasón es que con la palabra, a fin de cuentas, se convirtió en un seguidor más de Jesús. O sea, claro. Él nada más venía como un soldado con una misión, tú tienes que hacer esto. Lo impactó tanto el conocerlo, el saber su obra, su misión, que les vamos a estar platicando ahorita un poco de eso, que tanto él, como después Eliseo también sí. bajó, porque Eliseo nada más se tenía que quedar en la nave, esa era su misión. Desobedeció y él también tuvo algunas misiones de campo para conocer a Jesús porque quedó impactado. Los dos se convirtieron en fieles seguidores del Hijo del Hombre. Exactamente, así como lo llamo. Bueno, cuando se llamar él, al maestro, también el gigante. Sí. Esa parte importante de que Jasón, a la hora de conocerlo, dice que pues, él esperaba, él fue con la idea, tal vez a lo mejor de ni siquiera encontrar a esa época, de encontrar, porque tú dices a Jesús, como todos sabemos que existe como un profeta. hombre, exactamente. Pero a la hora de ir a ese tiempo, pues él iba preparado para todo, o sea, lo prepararon para ser escéptico. Como tú dices, yo creo eligieron un ateo por eso, precisamente, no a alguien, eso creo yo. no a alguien devoto, no a alguien que estuviera seguro y que... Sí, un fanático. Pues, Exactamente, no. fanático es la palabra. No alguien que fuera y que a pesar de lo que encontrara iba a decir que sí existiera, Se ¿no? levantaba las piernas. Exactamente. ¡Oh, señor! O que a lo mejor no hubieran encontrado nada y que no hubieran Es un honor. encontrado que no era a lo mejor el Hijo de Dios, pero alguien a lo mejor tan fanático que hubiera dicho, no, sí lo encontré, o sea, entonces todo eso lo prepararon, yo creo, para que la persona que fuera, de verdad, los resultados que ellos esperaban, puedan encontrar la verdad, que es lo que querían, ¿no? A pesar de los aditamentos y todo que transmitían parte de las cosas, era primero la persona la que iba a conseguir toda la información que ellos buscaban, ¿no? Sí. Entonces, Jasón, como tú dices, va con nada, va como en cero, podemos decir. Y sí, él dice que pues se vuelve un admirador, un devoto, y le cambia la vida en tan solo 3 pláticas, que es lo que narra él en los libros. 3 pláticas verdaderas que tuvo con él. 11 nada días, más. ¿no? Exactamente. Fue lo que 11 días. tuvieron de contacto, Exactamente. Que por básicamente. Que por cierto que llega a cerca de la casa de Lázaro, Ajá. que fue Lázaro, pues fue al que revivió, al que le dijo levántate Lázaro. Llegó en esos días cuando no sé si fue cuando acababa de fallecer o ya estaba por morir. La hermana de Lázaro, él por ejemplo fue testigo, le tocó ver a Jasón cuando
se enteró de todo cómo estuvo, cómo la hermana de Lázaro, pues era tanta su fe en Jesús que lo único que se extrañaba a ella era de que por qué si estaba tan mal su hermano, aún así Jesús se fue él a seguir haciendo, yo creo que sus predicaciones o las enseñanzas que él tenía. Entonces, pero no dejaba de creer en él, en tener fe. Ella decía que aún estando él lejos, con su propia palabra, la voluntad de Jesús, digamos, desde allá donde estuviera, Lázaro podía volver a la vida. O sea, era tanta la fe que la gente ya le tenía, que lo único que te digo que le sorprendió fue eso, que se haya ido en ese momento. Y cuando llegó ya el mensaje de que había muerto su amigo Lázaro, pues Jesús lo tomó así como con mucha calma. Pues él dijo, no, es que no, prácticamente sabía lo que iba a hacer, entonces no está muerto, o más bien decía, de eso no va a morir, creo que de lo que le dijeron, una enfermedad o algo así, calmando la situación. Pero llegó a ese lugar, o sea, fue testigo también de eso, de cuando lo revivió. Y ahorita de lo que estábamos comentando de Jasón, pues es que están bien interesantes las pláticas. Yo te decía que si citábamos algo de lo que dice así el libro, porque la verdad, ¿quién no quisiera un hombre Dios, como le llama JJ Benítez a él? ¿Quién no quisiera un hombre Dios así? Hombre Dios. Sí, porque ya leyendo estos libros mucha gente también se va a convencer. Hay tres pláticas importantes que tiene él. Pero bueno, a mí en lo personal la que más me gustó, debo reconocer, es cuando hablan sobre el amor. Sí. Empiezan a hablar sobre el amor, empieza a hacerles unas preguntas. Jasón siempre le decía en mi mundo, para referirse que él venía del futuro, que obviamente Jesús ya sabía de dónde venía y todo, pero empieza a hacerle unos cuestionamientos. Lo cuestiona sobre el amor, lo cuestiona sobre Dios, al que él llama Dios o su padre, lo cuestiona incluso sobre la religión y sobre la iglesia. Vamos a decir, ¿no? Y algo que todos le preguntaríamos, todos, estoy seguro, ¿a qué venimos a este mundo? En realidad, o sea, ya para empezar. De hecho, bueno, sí, primero, antes de eso, cuando lo que le cuenta a Jesús es que todos venimos aquí a amar, ¿no? Nuestro fin en la vida es el amor. Y tenemos que dar. Hay una parte en que le dice Jasón que hay que dar. Que puede dar un angustiado. Lo que tengas. Ajá. O sea, sí. Dice eso le dice, ¿qué pueden dar los angustiados? Angustia para los que te quieren. Le pregunta a él que... Mira, se los voy a decir textual. Sí, exacto. Bueno, aquí habla de que... Habla sobre las iglesias, ¿no? Le pregunta a él que si es necesario... Que si es necesaria una iglesia. Ajá. Espérame, ahorita que lo encuentres, ¿quién siguen hablando? Sí, esa es la parte más controversial, porque ya empieza ahí la división o la diferencia de creencias, porque imagínate, está atentando contra, ya digamos, una iglesia católica, contra el poder que tiene económico, social, el posicionamiento que tiene actualmente, que Jesús diga así textualmente, que le diga que él no vino a fundar iglesias. Entonces ahorita, mientras se encuentra Carlos ya esa parte, y lo que más nos llama la atención de estas conversaciones muy interesantes, vamos a ir en este momento a otra pausa comercial y no se despeguen, enseguida regresamos.
transporte público. Contamos con extenso estudio en refacciones, calidad, precio justo y honestidad. Llámanos 299-495. Somos Centro de Servicio Automotriz Anaí. Somos el pariente. El Tony, del mar a su paladar, la mejor variedad de mariscos y carnes en un solo lugar. Tostadas, cócteles, filetes. Visítalo. Bucareli, número 50, Colonia, Lomas de Angareo. Servicio a domicilio 4432-7911. Mariscos, el Tony. Desayunos y licuados Tony's. Con una gran variedad de platillos para ti. Servicio, higiene y calidad. Bucareli, número 40, Colonia, Lomas de Guayangareo. Pedidos 209-2022. Ven y desayuna con tu familia. Lonchería Tony's. Te esperamos. Bueno, ya estamos de regreso. Mandar también algunos saluditos más para Junuen Torres, que también nos esté viendo. Saludo, un beso. Ojalá te esté gustando el programa. Y para Evelyn Mendoza, que espero que esté viendo el programa. Porque bueno, a ella le interesaba mucho este tema. De hecho, ya leyó algunos libros de Caballo de Troya y estaba interesada también mucho en este. Ojalá que lo esté viendo. Les decía, bueno, de las pláticas que tiene Jasón con Jesús, básicamente son tres pláticas importantes. A mí la que más me gusta es esta, y sí creo que es el Dios que todos esperaríamos creer, el Dios que supones que estaría ahí arriba y que este sería su pensamiento. Están hablando sobre la gran tribulación, o lo que sería la segunda venida de Jesús básicamente, cuando va a regresar, y pues bueno, todos los que no creen en él se arrepentirán tanto. O sea, él no lo hacía ver así, digamos que el infierno y todo esto. Y les voy a leer un poco. Sí. Jasón le dice, mi mundo del que vengo, él siempre se refería así, mi mundo, se distingue precisamente por la confusión y la injusticia. Y Jesús le responde, tu mundo no es ni mejor ni peor que este. Solo les falta el principio que rige el universo, el amor. Y le dice, dame por lo menos alguna señal de cuándo te revelarás a los hombres por segunda vez. Le dice, cuando puedas desnudarte sin tener vergüenza, cuando tomen sus vestidos y los pongan bajo los pies como los niños y los pateen, entonces verán al hijo del vidente y no temerán. Le dice Jasón, entonces mi mundo está muy lejos de ese día. Muy lejos. Allí los hombres son enemigos de los hombres y hasta del propio Dios. Y responde Jesús, están equivocados entonces, porque Dios no tiene enemigos. Bueno, empiezan a hablar sobre, le digo, van continuando sobre el amor. Le empieza a hacer varias preguntas Jasón. Y bueno, le dice Jesús, le dice Jasón que qué pasa con los sanguinarios y tiranos. ¿Qué pasa con ellos? Le dice, primero le dice, ¿qué pasa con los que nunca han amado? Y le dice Jesús, no hay tales. Y le dice, ¿y los tiranos? ¿Qué pasa con los sanguinarios y tiranos? También aman a su manera. Cuando pasen al otro lado, recibirán un buen susto. O sea, lo que se refería a Jesús
nosotros venimos a este mundo a amar y a ser felices. Y no importa lo que hagamos, a final de cuentas vamos a ser felices en algún instante. Como que estamos destinados. Estamos destinados a ser felices. Eso es lo que dice Jesús. No importa lo que tú hagas, vas a ser feliz. Si por alguna razón tú no, porque él también le pregunta a Jasón, bueno, ¿y qué pasa con los que no pudieron amar? Responde Jesús, querrás decir con los que no quisieron amar. Incluso la gente que no te conoce puede amarte, es lo que le dice. Le dice, aquellos pobres que no quisieron amar se llevarán una gran sorpresa. Se darán cuenta al dejar este mundo que nadie les preguntará por sus crímenes, por sus riquezas, poder o belleza. Ellos mismos y solo ellos caerán en la cuenta de que la única medida válida en el otro mundo es la del amor. Si no han amado aquí en su tiempo, tú y solo tú serás el responsable. O sea, ese será tu castigo divino en el otro mundo al morir, lo que nosotros entendemos como morir. Pasar a otro plano, cada quien tiene sus creencias. Hay quien piensa que no hay nada después de la muerte, ¿verdad? Pero eso es lo que dice Jesús. Tú cuando te mueras, lo único que va a quedar es lo que amaste. Esa es tu llave al mundo de mi Padre. Y solamente así vas a poder entrar. Si tú no amaste, te vas a arrepentir en ese momento, porque va a ser tu responsabilidad. Hay otra parte que habla sobre ser muy liberal. De lo que hablabas tú, de cuando él le comenta que sí es necesaria una iglesia. Que sí, le dice, ¿tu iglesia es necesaria? Y Jesús le responde algo como, ¿iglesia? O sea, no sé de qué hablas. Yo no vine a este mundo a fundar una iglesia. No es necesario un palacio, ni grandes inmuebles, ni alguien que esté predicando mi palabra. Mi palabra es necesaria irla pasando de corazón en corazón. Y ese es el mensaje que yo doy. Le dice, tú serías muy liberal incluso para los sacerdotes de mi mundo. Le dice, sí, así es Dios. Dice, Dios es tan liberal que incluso permite que tú te equivoques. Dios permite que te equivoques. Y también le dice, serías peligroso para las religiones de mi tiempo. Claro. Las religiones de mi tiempo no entenderían a su Dios como yo te estoy conociendo en estos momentos. Porque él comenta que pues, él va en contra de todo, en que vayan a un edificio, a un lugar a adorarlo. Eso es lo primero que le dice la iglesia. Le dice, eso no necesitas, no entiendo por qué el hombre que le dice, una frase que le dice, y pues le dice, no entiendo, o sea, la iglesia dice que es necesario. Y le dice, sabes que eso no va a pasar, o sea, le dice, tengo que entender que lo van a hacer los hombres. De todos modos. Y ella le dice, pues mal de aquel que vaya en contra de mi palabra, porque mi palabra es esa. Sí, y se refiere a que pues, los hombres son grandes manipuladores de la verdad. O sea, está dando a entender que vamos a lo que él comenta ahí, que lo que ya decimos, por ejemplo, refiriéndose a una iglesia católica, pues respetando, ¿verdad?, también las creencias de cada quien, pues, pero para él tiene diferentes fines, intereses, más que nada, que son los que se ven afectados con este libro, y es de ahí donde está la gran polémica, porque como les decía, ¿quién no quisiera pensar eso, que Dios está en todas partes, que no es necesario ir a un lugar precisamente a adorarlo o a orar, sino que en cualquier parte? Entonces, aquí lo que nos da a entender es como, por ejemplo, lo que nos hablaba una vez Dani, de lo de la gnosis. O sea, él dice que Dios está dentro de uno mismo, que mientras tú te conozcas y entre más te conozcas a ti mismo, pues más cerca estás de encontrar también a Dios, o el amor, como dices en el mensaje donde están platicando ellos. Pues les digo, ¿quién no quisiera algo así, no? En realidad yo creo que ya las nuevas generaciones pues ya están pensando diferente, y una vez escuché al señor JJ Benítez decir eso, y tiene razón, que en otros tiempos el pensar diferente, el seguir como quien dice tu propia línea, pues en otros tiempos te hubiera causado muchos problemas. O sea, enfocamos en lo que decías, en esos tiempos hubiera sido a lo mejor crucificado, hubiera sido prendido la hoguera. Exacto. A varios les pasó. Pero es interesante cómo piensa y cómo está. Ahorita ya nomás lo escribes en tu face, ¿sí? Carajo, nadie te dice nada.
Tienes tu programa y dices lo que Tienes quieras. tu programa y dice lo que quieras durante 1 hora. Sí, de hecho él, porque le dice Jasón, es que hay muchas personas que consideran a la iglesia divina y Jesús se enoja. Le dice, divino es mi Padre, divino eres tú. Esa parte. Le dice, todos venimos del Hijo del Padre. Entonces tenemos esa parte de divinidad. Le dice, tú eres divino. Le dice, cuando encuentres el amor, cuando sepas amar, tú eres Dios. Así le dice, tú eres Dios. Le dice, bueno, ¿y qué significa Dios? Hablas mucho de Dios, le dice Jasón. ¿Pero qué es Dios? Le dice, Dios es amor. ¿Y qué es el amor? El amor es dar. Y ahí es cuando empieza. ¿Pero qué puede dar? Dice, siempre hay algo que dar. Siempre tienes algo que darle a los demás. Y eso es Dios. Ese es el amor. Esa es la divinidad. Le dice, el mensaje que yo vengo a dejar, o sea, lo descifra en toda la plática, entre las preguntas que le va haciendo Jasón, va entendiendo. Le dice, bueno, entonces entiendo. Él le dice, rabí, señor, gigante, le dice en muchas formas. Le dice, entiendo que tú viniste a dejar un mensaje, ¿voy bien? Así le va preguntando, ¿voy bien? Le dice, sí, vas muy bien. Le dice, entiendo entonces que tu mensaje, el mensaje que traes tú aquí es sobre el amor. Y le dice, sí. Y le dice, bueno, entonces, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es el mensaje que traes de Dios? Dice, yo vine a decirle a los hijos del hombre, que son ustedes, que tienen todo, que se les dio todo sin pedirles nada a cambio. Dios les dio la vida, Dios les dio el libre albedrío, Sí, les dio todo. Ese es el mensaje. El mensaje es el amor que Dios tuvo por ustedes, que les entregó todo sin pedirles nada a cambio. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. El día que ustedes entiendan que deben darle a los demás el todo sin pedir nada a cambio, ese día es cuando por fin van a ser felices. Ese día es cuando van a ver la segunda venida de Jesús. Ese día es el que ustedes van a convertirse en Dios. Sí, te hace reflexionar un poco. Voy a llorar. Es genial eso. Dentro del mensaje también le dice, así básicamente, que para recordarnos que Dios es nuestro Padre. Entonces le dice Jasón, pero eso ya lo sabemos. Y le pregunta, ¿estás seguro que lo sabes? O sea, ¿cómo sabes tú que Dios es tu Padre? O cómo el significado de eso, ¿no? Exacto. Le dice, ¿cómo lo sabes? Explícame para ti qué significa ser el hijo de Dios. Y Jasón se queda sin palabras. Jasón no sabe qué responder. ¿Visto? Son cosas muy profundas. O sea, dentro de esa conversación vienen, como uno las quiera ver, vienen buenos mensajes. Son buenos mensajes. Y trae frases muy interesantes. Como les decía, por ejemplo, mi favorita es esa, donde hay una parte que le dice, es que ¿por qué les preocupa tanto el final si no conocen el principio? Entonces, te digo, es un pensamiento muy profundo que puede reflejar o significar muchas cosas. A mí me parece genial, o sea, a expensas de si es real, si fue real o no esta operación, si de verdad existió una conversación o no entre Jasón y Jesús. Este es un Dios en el que yo definitivamente creería. O sea, yo como visualizo a mi Dios, es así. Es una persona que obviamente sabe que te puedes equivocar, Sí. Y que te perdona por eso. No que te estés equivocado todo el tiempo, ¿verdad? Pero que te trae un mensaje y que no tienes que estar tú en una iglesia rezando en un inmueble, que no tienes que pagarle a alguien o darle riqueza a sacerdotes o tal o cual para que ellos vengan a predicarte y a decir la palabra, o para tú comunicarte con tu Dios, para estar en contacto con Él. Que no te condena y te vas a ir al infierno por todo lo que haces y todo es maldad y ya hiciste eso, ya te vas a ir al infierno y Dios te castigó. No es un Dios castigador ni justiciero, es lo que dice Jasón. Yo cuando platiqué con él me vino a la mente eso que me platicaban desde niño, dice Jasón, de ese Dios justiciero y castigador. Y la persona que yo tenía enfrente no era así. No era ese Dios castigador ni ese Dios que te juzgaba por cualquier cosa o pecado que cometías. Era una persona que sentías amor al verlo, que te inspiraba amor. Lo interesante es lo que platicábamos antes de empezar el programa, o sea que aquí te describen a un Dios más humano, un Dios o un Jesús que pues le dolía la cabeza, que tenía que hacer
trabajos normales como cualquier persona, como dices tú, que tenía problemas con su madre, o sea, algo que quizás la Biblia no lo... Hay muchas cosas que no son mencionadas en la Biblia, en los testamentos, o que aquí son manejadas de una forma muy diferente. Claro. Porque pues obviamente acá conviene tener una imagen y acá de este lado es un poco más humana, sí, más real. En la Biblia te muestra una divinidad por completo. O sea, era un Dios prácticamente intocable. Acá te muestra una persona que incluso comentan, bueno, en los libros de JJ, y siempre basándose en los escritos de Jasón, en su diario, que incluso Jesús era un glotón, o sea, era una persona que le gustaba del buen comer, que le encantaban los pastelitos de miel, los pistachos, dicen que esos eran sus favoritos de Jesús. Él trabajaba, como dices, para ganarse la vida. Él el 95% de su tiempo lo pasaba en las labores cotidianas que todos nosotros tenemos, a menos que seas un pinche magnate de Europa. Él trabajaba, decían que pescaba, limpiaba letrinas, le tocó limpiar letrinas para ganarse la vida. Tenía conflictos con su madre. Hablan en el libro del amor tan profundo que se sentían, ese amor y esa conexión que no tenía con nadie más Jesús. Pero el conflicto salía cuando su mamá quería más acción, le pedía más acción a Jesús, le pedía que hiciera más milagros, le pedía que peleara, que liberara a la gente, que ayudara, y él siempre le molestó eso. Él, algo de lo que comentó es: yo no vine a la tierra a predicar a golpe de milagros, yo vine a dar mi palabra. A él le molestaba mucho cuando le pedían milagros: revive a tal o cual persona, a ver, convierte el agua en vino, que fue en las bodas de Caná lo que le pedían. Ahí se comenta que fueron unos enviados especiales, unos ángeles, los que tuvieron que convertir el agua en vino. Porque bueno, primeramente Jesús le costó trabajo entender sus poderes. Primero vamos a eso. Después aceptarlos. O sea, primero poder controlar lo que él era. Él sabía lo que era, pero no es lo mismo saberlo a poder controlarlo. Las cosas que él podía hacer, que bueno, yo le llamo poderes, a lo mejor suena feo decirlo así, pero él no quería en sí esa vida. O sea, él no venía a estar reviviendo gente ni a curar a los enfermos. Él venía a traer un mensaje. Entonces le molestaba cuando la gente le pedía eso. Él no quería convertir el agua en vino. Ahí se comenta que tuvieron que venir estos enviados para realizarlo, para no dejar en mal a Jesús, para no dejar la imagen, no manchar la imagen de Jesús ante los demás y que perdiera seguidores. Hablan de un momento en el que él sube al monte y se encuentra con unas naves espaciales, lo que podemos entender como unas esferas azules que lo visitan y que se comunican con él. Aquí podríamos verlo por el lado extraterrestre, quizá. Pero vemos a un Jesús totalmente humano. Sí. O sea, era un hombre Dios, que es como Benítez lo describe, pero tenía sus problemas existenciales. Tenía una mujer de nombre Rebeca que estaba enamorada de él. Él tenía problemas con sus hermanos, porque tuvo hermanos, con sus seguidores que no entendían su mensaje. Es lo que habla mucho Jasón. Por más que les explicaba que no tenían que ir a un lugar o a un templo para rezarle, que el mensaje o Dios estaba dentro de ellos, que tenían que amar a sus enemigos, incluso más que a sus amigos. Sus apóstoles no lo entendían. Él les explicaba, y bueno, Jasón siempre decía que ellos eran más una carga que una ayuda para Jesús, que por más que él explicaba y quería que ellos fueran a predicar su mensaje por el mundo, ellos no entendían, ni siquiera entendían el mensaje, mucho menos podrían salir a repartirlo por el mundo. Incluso dos mujeres, también se habla ahí, dos mujeres de sus seguidores, cuando van a empezar a predicar y van a viajar, van y le reclaman a Jesús, porque sus hombres se van a ir con él y no van a trabajar por días, entonces no van a ganar dinero.
Jesús tenía que lidiar con todo esto en el mundo en el que vivía. A los poderosos fariseos empezó a molestarles, obviamente. Terminó todo en la crucifixión, ya sabemos. A los romanos, había mucha gente que no lo quería. Ahí te habla de todo lo que tuvo que pasar. Y para mí, digo, si Jesús fue el Hijo de Dios, si Jesús vino con este mensaje, yo me iría por este camino. O sea, para mí esto es lo que lo más cercano, si no es que seguro, lo que sucedió, a más a lo que me plantean en la Biblia. No sé ustedes, pero yo pienso que Jesús, o sea, tuvo que vivir todas estas experiencias, es lógico. Pues sí, me estaba acordando de una anécdota que platica Jasón, donde no sé exactamente qué es lo que estaban haciendo, pero va llegando Jesús y como dices tú, o sea, ya todos esperaban de él que hiciera los milagros, que hiciera casi como un show, como ay, viene Jesús, así yo me lo imagino. Jesús, casi, entonces llega y se enfurece porque dice que ve a todos los hombres borrachos. Dice así sus palabras: he visto a los hombres borrachos, pero ninguno sediento. O sea, él se refiere a sediento de su palabra, sediento de su conocimiento, de ese mensaje que ya estás mencionando tú. Entonces está padre porque hay una frase ahí dentro de esa anécdota donde dice él que no entienden que dice el hombre ha venido al mundo vacío, que no debe intentar irse vacío también de él. O sea, volvemos a lo mismo, son mensajes o cosas muy muy profundas que sí te llegan, que sí te hacen reflexionar. Sí, o sea, independientemente de lo que ustedes crean, si son católicos, cristianos, si son ateos, budistas, sean lo que ustedes sean, es un mensaje interesante, es un mensaje de amor básicamente, y por lo menos yo sí creo que lo más importante que puedes encontrarte en este mundo es el amor. En cualquiera de sus formas, ya sea que tengas amor a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a un amigo, a una mascota, X cosa, pero creo que no hay nada que pueda llenar más al ser humano que el amor hacia el amor y lo que decimos, buscar ser felices. Buscar ser felices. Alguien nos vendió la idea a veces de que ser feliz es un lugar, llegar a ese lugar. Alguien nos vendió la idea de que ser feliz es obtener algo. O sea, por ejemplo, salieron los tenis Nike, quieres los más nuevos, pero ya los tienes, eres feliz. Después sale el nuevo modelo, ¿qué pasa? O sea, exacto. Entonces, en realidad, pues, la felicidad se puede encontrar en las cosas más simples, más llanas, o sea, más sencillas de la vida, como los que son padres, por ejemplo, en los hijos, no sé. Claro, no vas a basarla en otras personas, pero ahí ya desde ahí puedes encontrar algo de felicidad a tu vida en vez de las cosas materiales. Entonces los mensajes del libro pues sí están muy interesantes. Y ahora sí, pues ¿qué les parece si empezamos con una tipo conclusión, un punto de vista ya personal? Sí. Porque, por ejemplo, Carlos, lo que nos está diciendo, pues sí le convence mucho la historia. Yo, para ser sinceros, pues lo veo interesantísimo, recomendado, pero lo sigo viendo como una novela de ficción. Porque para empezar, pues es muy difícil creer ya en que ya existió o existe una máquina del tiempo ya desde ahí. Pues me costaría trabajo creer que sí se realizó esta misión. Por ejemplo, me saltan cosas como preguntas, ¿por qué no se, aparte de la investigación muy interesante de este libro histórica? Son 27 años de investigación, ¿por qué 10 libros. ¿Por qué no se usa esa máquina para modificar ciertas cosas malas de la historia de la humanidad, como las guerras mundiales? Y yo ahí te respondo, ¿cómo sabes que no se hizo ya? Si se cambió la historia, o sea, ¿cómo ¿para ganar nada más o para qué? ¿Tú regresarías a impedir una guerra o regresarías a ganar? Ahí te va, por eso te digo, no creo. ¿Por qué? Porque tan solo el cambiar el curso de esa historia, tal vez ya no se crearía esa máquina del tiempo. Entonces, es ahí donde, desde ahí chocan mis ideas. ¿Cómo sabemos que en este instante que estamos viviendo no se cambiaron ya acontecimientos? Porque tú ya estás viviendo en el acontecimiento que te contaron. Digamos, Hitler ganó. Ganaron los nazis y conquistaron el mundo.
¿Cómo sabes que no hay una máquina del tiempo en la que se viajó para ganarle a Hitler? Y esa es la historia ahora. Ganaron los aliados y es donde estamos viviendo. ¿Cómo podrías saber si ya cambiaron un momento de la historia? Sería imposible, a menos que alguien te lo presentara. Entonces también sería imposible asegurar esta historia. No, claro. De hecho, es imposible asegurar que esto es cierto. A mí me gusta mucho, me parece una extraordinaria historia. Los libros son geniales. El mensaje es lo máximo. Yo no puedo asegurar. Yo creo en los viajes en el tiempo. Estoy seguro que existe una máquina para viajar en el tiempo. Y estoy seguro que la tiene Estados Unidos. No puedo asegurar que el caballo de Troya, la operación caballo de Troya haya sido real. No lo puedo asegurar. Pero pienso que si Estados Unidos quisiera viajar a una época en el tiempo, esa es la que escogería. Yo creo que cualquiera escogería eso, la mayoría de personas escogería eso. Yo creo en los viajes en el tiempo, pero en especial en esto, en primer lugar, pues, como saben, quien me conoce, no creo en Dios. Entonces, creer en que fueron a visitarlo, pues sería creer en algo que no creo. Creo que existe el viaje en el tiempo, sí, la historia es fascinante y los libros son más. Si es un invento, no sé, es demasiada imaginación de la buena, porque hay miles de libros y películas y demás, pero sin duda alguna que esta lo lleva a otro nivel en cuanto a todas las cosas. Y como tú dices, hace a Dios de una forma que la mera gente, yo creo, le convence hasta más que el que nos han dicho por todos los tiempos, ¿no? Entonces, Caballo de Troya es algo muy recomendable y que deben de leerlo quien le guste la lectura, porque es algo que de verdad sí puede cambiar su forma de pensar, sea o no real. Entonces, lo recomendamos ampliamente para que lo lean. Es una lectura indispensable. Sí, sí, a fin de cuentas, como todo, ustedes si nos han seguido por mucho tiempo, se dan cuenta que siempre tenemos los tres pensamientos diferentes y eso es lo chido de este programa. Aquí a nadie le dicen qué decir ni qué creer. Cada quien tiene su punto de vista y algunas veces hemos logrado, por ejemplo, en este caso, que Rafa cambie su punto de vista o que lo cambie yo. Y eso es bueno, porque no quiere decir que lo que yo digo es la verdad absoluta. Tengo creencias por X tal razón, pero lo bueno de esto es investigar y llegar a tu conclusión. Y si llegas a ese momento y dices, ya estaba equivocado, qué mejor. Sí, claro. Porque ya no lo estoy. Es mejor a vivir toda la vida en la equivocación. Les digo, yo sí estoy seguro que se pueden hacer viajes en el tiempo. No estoy seguro de que haya sucedido esto, pero sí me parece interesante. Para presentárselo se me hace un tema muy extenso, que aquí, bueno, en una hora se los dimos, ya se nos acabó el tiempo. Tratamos de dar lo más que se puede, pues es imposible, son casi 10,000 páginas, 10 libros diferentes, 27 años de investigación. JJ no nada más se basó en el diario de Jasón. Ese señor investigó, fue al Medio Oriente, fue a Estados Unidos, ha hablado con expertos, ha leído libros, aprende idiomas. Es un señor muy preparado, que hizo una investigación exhaustiva, quizá la investigación más grande de la vida de Jesús, que nadie haya hecho jamás, la hizo JJ Benítez. Es una obra digna de leerse, por eso es un bestseller. Y cada quien puede pensar lo que quiera, pero yo creo que ese mensaje de amor, ese mensaje para ti mismo, incluso no para los demás, yo creo que es bueno que todos lo tengamos y todos lo sepamos, porque incluso eso puede darte lo que te hace falta en tu vida para ser feliz. Y ya, no vas a necesitar más. Como les digo, por desgracia nos terminó el tiempo. No queda más que agradecerles que nos hayan acompañado. Esto fue Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David. Yo soy Ada, hasta la próxima. Y yo, Rafa, gracias, hasta luego. Nos vemos el miércoles.
Alejandro Fernández es una de las voces más importantes de nuestro país y que nos representa de manera trascendente en la escena internacional. Este año para Magna Producciones tiene muchos más proyectos que enriquecen y suman a Morelia en el marco del entretenimiento, arte y cultura. Por lo que decidimos renovarnos iniciar este año con un gran espectáculo digno de nuestra ciudad. Crear una plataforma digital como medio de comunicación con una gran variedad de contenidos